Buenos días jóvenes nuevamente. En este video vamos a estar viendo la entrada y salida de datos. Como bien ustedes saben, ustedes necesitan leer por teclado y enviar la información por pantalla. Así que estas son dos instrucciones básicas que tienen que manejar. El día de hoy vamos a ver tres formas de trabajar el modo de lectura e impresión en Java. Así que después de este segmento hay una asignación que está incorporada exactamente en este mismo material, que son tres talleres cortos, cada uno separado uno del otro. Significa que cada uno tiene que construir su proyecto separado porque es un ejemplo diferente. Bien, entonces vamos a ver los diferentes tipos de datos. El primer tipo de dato de salida que vamos a estar mencionando es el dato System of Print, y tenemos el System of Print LN. ¿Sí? El primero, System of Print, sencillamente lo que nos permite es imprimir por consola los mensajes. Los mensajes a imprimir tienen que estar entre comillas si son mensajes de texto. Si no van entre comillas, entonces son variables que anteriormente usted ha declarado. Para este ejemplo que tenemos aquí, bastante sencillo y práctico, está definido una variable R que es de tipo entero y se envía el siguiente mensaje. Este es un mensaje y luego se imprime R. R sería el valor que tiene R, 234354. Ahora, esto lo va a imprimir en dos fases, en dos líneas, y ahora lo vemos utilizando en una sola línea. Enviamos el mensaje, el valor de R es, luego cierro comilla, luego más la variable. ¿Sí? Miren qué importante es el uso para imprimir por salida. Bien, entonces, entrada interactiva de datos. Para entrada interactiva de datos vamos a estar viendo tres métodos: el JOption, el Buffer Rider y el Scanner. Son tres formas de leer por teclado. ¿Sí? Entonces, la clase Buffer Rider. La clase Buffer Rider hace uso de la librería java.io. Entonces esa librería es una librería include que hay que iniciarla en el inicio, hay que colocarla al inicio para poder hacer uso de esta librería. La librería es Buffer Rider. Bien, ¿cómo funciona esta librería? Y aquí vemos en este pequeño ejemplo, tenemos la librería insertada, java.io Buffer Rider. También hace uso de la librería IOException, y también hace uso de la librería InputStreamRider. O sea que para poder yo leer por teclado, tengo que haber definido estas tres librerías para que funcione. ¿Sí? Estas tres librerías tengo que importarlas, como ustedes ven en este caso. Luego el nombre de la clase, que es el nombre del proyecto al que usted le quieran dar. ¿Sí? Y el paquete, pues el nombre si yo construyo un paquete. Si no construyo un paquete, aquí no debe ir nada, debe estar en blanco. Ahora vemos lo del paquete en el ejemplo que vamos a estar viendo. Y este ejemplo consiste en lo siguiente. Y miren, cuando usa la librería Buffer Rider, en la cabecera main se debe colocar esta expresión, throw IOException. ¿Sí? O sea que esta librería maneja excepciones de entrada y teclado. ¿Qué son excepciones? Bueno, cuando usted escribe y pide un dato y que ingrese la edad, y usted pone, en vez de poner la edad, pone letras, él va a enviar un error, ¿sí? Porque letras no es lo mismo que número, y para el manejo de esas excepciones de entrada-salida se incorpora estas excepciones para enviar un mensaje y usted ver qué ocurrió, y también para que el equipo pues no quede congelado en un momento dado, no quede bloqueado. Entonces es importante esa parte que deben saber ustedes al momento cuando declaro librerías usando Buffer Rider. ¿Cómo utilizo Buffer Rider? Para poder leer una variable, miren, tengo que hacer lo siguiente, tengo que escribir la palabra Buffer Rider, ¿sí? La B mayúscula, la R, Rider, y una variable que voy a utilizar para entrada. Luego igual new, y nuevamente la clase Buffer Rider, y new InputStreamRider, y invoco la librería system.ine. Todo esto tengo que hacer cuando quiero construir una variable para poder leerla por teclado. Para leer, no para imprimir.
Así que aquí envío el mensaje system out, escribe el radio. Y luego, para usar o leer algo, entonces la nombre de la variable que me permite leer por el teclado ya fue construida, se llama entrada. Así que cada vez que quiero leer algo de lo que usted quiera escribir por teclado, y él lo va a manejar como si fuera una cadena, significa que lo va a manejar como string, lo que significa que tengo que luego, si yo lo que voy a leer son números, tengo que transformarlo a ya sea flotante, a ya sea entero, ya sea doble. Si es cadena y voy a usarlo como cadena, no tengo que transformar nada. Así que envío el mensaje, escribe el radio, y radio lo declaré de tipo flotante. Así que la variable radio va a ser igual a float.parseFloat. ¿Qué es esto? ¿Por qué yo defino un float si yo quiero leer una expresión por cadena? Bueno, sencillamente porque eso que va a capturar aquí, estoy indicando que lo que estoy pidiendo es un valor numérico, ¿sí? Ese valor numérico, la sentencia float.parseFloat lo que hace es agarrar esa cadena y transformarlo a valor flotante. Si no lo puede transformar, él me va a enviar un error. Por ejemplo, si yo escribo letras en vez de números, él va a indicar hay un error en esa lectura. Estoy esperando transformar ese valor de cadena a un dato flotante para luego asignárselo a radio, porque radio es de tipo flotante. Y si no puedo hacer esa conversión, hasta ahí llegó el programa y se va a salir. Es importante. Ahora, si el dato que yo quiero leer es entero, entonces aquí sería int.parser int. Si yo el dato que voy a leer es doble, sería doble.parser doble, ¿sí? Y en vez de radio tendría que ser aquí doble. Así que esto sí debe corresponder en lo que voy a ir. Esto es float, esto acá es float, porque el valor. Y luego el área del círculo de radio es radio. Luego realizo el cálculo, ¿sí? Que no es más que la operación de multiplicar el valor para calcular pues el área del círculo, sería el radio elevado a la 4 multiplicado por pi, ¿sí? El radio elevado a la 2 por pi, y realiza la operación y luego imprimo. El área es, entonces esto sería el área del círculo de radio, es el valor y luego la salida, el área que fue calculada aquí, que es de tipo doble, y como ven lo utilizamos de esta manera. Viendo este ejemplo en NetBeans, aquí tenemos la librería el paquete taller 1, ¿sí? Que está aquí. Si usted no hace un paquete, pues elimine eso. Estos paquetes se hacen aquí con el botón derecho New Packet, y usted construye un paquete y lo pone así. Si no, lo deja así si no tiene ni un paquete. Luego el nombre de este proyecto es este que está aquí, y ya ahí está la información que ustedes están viendo. Lo voy a compilar y ejecutar, que ustedes van a ver. Escriba el radio, que es el mensaje que vamos a estar viendo aquí pues en la parte inferior como salida como tal. Así que esta sería la estructura. Aquí están los 3 import en particular para que él lo defina. Perdón, miren, aquí, cuidado con esto, él me está ejecutando el otro programa que tengo aquí abajo. Entonces aquí lo voy a cerrar. ¿Cómo ejecuto este en particular? Porque tengo varios abiertos. Si lo notan. Entonces para ejecutar este en particular lo toco con el botón derecho y le doy Run File, que ejecute este archivo. Le damos Run File, esperamos que ejecute el programa. Y aquí en la parte de abajo dice escribe el radio, ¿sí? Como ustedes lo ven, escribe el radio. Vamos a poner radio 2. El área del círculo cuyo radio es 2 es 12.56. Terminó el programa. Ese sería el programa primero que tienen que hacer, el número 1, para usando la librería Bufferwrite. Para continuar entonces viendo el siguiente programa, o la siguiente librería, sería la JOption. La JOption, que es la misma que estuvimos usando, es la librería que me permite leer por una especie de
cuadro de texto más interesante. Y sería así, string, nombre, JOption y lo que voy a pedir, ¿sí? Para enviar de repente algún mensaje por pantalla, y luego para capturarlo sería de la misma manera. El nombre de la variable con el tipo de dato integer parseInt o float.parserFloat o doble parser doble y el nombre de la variable, y pido cuántos años tiene. Lo que usted me ingrese lo va a capturar esta variable y es la que voy a usar de trabajo, ¿sí? Así que ahí sería el segundo taller a hacer, que es el mismo programa, solamente lo hemos ajustado a las instrucciones esta que está aquí, y lo tenemos aquí ya copiado, que está de la misma manera. Aquí me pide alguna librería, import ya, me está pidiendo algo que nuevamente el paquete, como no lo había construido, ahí está el paquete taller 1 y ahí no hay problema. Luego ejecutamos y vamos a ver una manera diferente. Es mucho más corto, se reduce cuando usamos esta librería, que es la que yo pretendo seguir usando para los demás cursos, por la facilidad de trabajo como tal. Ok, de nuevo, vamos, como ejecuté la que no era, vamos aquí, correr archivo. Y vamos nuevamente, es un poco más gráfico, como ustedes lo ven aquí. Vamos a ejecutarlo, ya por consola no me va a tirar nada, sino el mensaje ahora, programa que calcula el área del círculo. Ahí está, ingresa el radio 2 y me muestra el área del círculo es 12.56. Lo mismo que el anterior. Así que ahí hemos visto el segundo método más para trabajar. Y continuamos pues con el siguiente método. Para continuar con el siguiente método, el siguiente método hace uso de la librería Scanner y hace uso de la librería Java Util. ¿Sí? Este es para ver un método más adicional, ¿no? Un método más adicional. Este método en particular, ¿sí? Lo único que hace es uso de una librería Scanner, que así se llama. Scanner, para poder pues leer, y se hace uso de una variable parecida al buffer rider. Con esta variable entonces ya yo puedo hacer la lectura de algún tipo de dato que puede ser flotante, doble o entero, ¿sí? Se hace la transformación y se utiliza. Vamos a copiarlo y vamos a pegar. Ok, es del mismo tipo de programa que hemos hecho, lo vamos a ejecutar, pero este también es por consola. Si se fijan, el resultado va a salir, dice programa que calcula el radio, luego declaro la variable scanner y uso SS para leer todo lo que quiera por teclado. De nuevo me equivoqué y no le di run file a esta y le damos run file. Run file va a ejecutar el programa y este sería entonces el tercer taller que usted debe escribir aquí de base. Aquí entonces inicia programa que calcula el área del círculo, ahí está, dice el mensaje, ingresa el radio y luego aquí lo está leyendo en este float. Aquí con este sc.nextFloat, esta es la instrucción y esta es la que permite transformar lo que usted ingrese a un valor flotante, porque si no lo reconoce como cadena. Voy a ingresar 2 que estuve ingresando anteriormente y ahí dice el radio el área es 12.56, los mismos resultados, o sea, el mismo programa lo pasamos a las 3 instrucciones como tal para que ustedes vean. Ahora, nuevamente repito, nosotros nos vamos a enfatizar usando la librería JOption, que es una de las librerías más interesantes para no usar tanto el modo consola como tal, ¿sí? La librería JOption me permite escribir sentencias mucho más cortas. Si se fijan, todos estos tienen más instrucciones y la más corta era la JOption panel como tal que se conoce. Así que con esto, para la asignación de los talleres, son 3 talleres que están definidos aquí en este material. Este sería el último taller usando Scanner, sería el primer taller y el segundo taller. Tienen que hacerlo por separado, ¿sí? Proyectos separados cada uno. Lo empaqueta en un solo archivo. Recuerden, cuando ustedes me van a entregar
Eso crea un proyecto y usted me va a entregar cada proyecto separado. No entre a